La clase va a ser cortita, vamos a ver simplemente hoy la introducción y las definiciones principales del tema tanques de almacenamiento, ¿ya? Y la próxima clase ya vamos a ver ejercicio, ¿ya? Si tienen algún pendiente, alguna duda, algún comentario antes de iniciar, por favor, hagámoslo y si no, podemos empezar. Los escucho. Nada. ¿Me están escuchando bien y están viendo la pantalla, no? Sí, ingeniero, se ve la pantalla y se escucha bien. Ya, perfecto. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Alguien pregunta de lo de Guarayo? Tenemos que esperar que pase toda esta situación, ¿no? ¿Ya? Para que podamos planear algo, porque no sabemos cómo se vienen las cosas, ¿no? Ya, lo que sí, y no se olviden, y les reitero, el examen el 7 de noviembre. ¿Ya? Bueno, empecemos. Tanques de almacenamiento, hoy vamos a ver su definición, cómo se estima la capacidad de un tanque de almacenamiento, las recomendaciones para su ubicación, qué tipos de tanque conocemos, tiempo de vaciado según fórmula, los accesorios complementarios y una metodología de diseño para los tanques, ¿no? El tanque de almacenamiento es un elemento más del sistema de agua potable en caso de ser necesario. ¿Alguien se anima a definirme qué es un tanque de almacenamiento de agua? ¿O que tenga una idea? Ingeniera, el tanque de Nadie. almacenamiento, en otras palabras, puede ser que permite el acopio de agua. O sea, ya puede ser a través de varios periodos de lluvia. Ya. ¿Alguien más? Ya. Efectivamente, un tanque de almacenamiento de agua es simplemente un depósito, ya una estructura que tiene un depósito que sirve para captar o recolectar agua en periodos de baja demanda para poder utilizar esta agua en periodos de alta demanda, ¿no? Esa es la definición de un tanque de almacenamiento. Y no me digan que no conocen porque ahorita con las presiones que son tan bajas en muchos lugares hay gente que se tiene que comprar su tanquecito de agua de plástico, tal vez es lo más económico, ya y lo coloca en su casa. Los edificios de más de 2 plantas ya tienen que contar con su tanque de almacenamiento. Los edificios grandes cuentan con tanques de almacenamiento, tanto cisterna como el elevado, ¿no? El cisterna lo llena directamente desde la red y eleva el agua hacia el último piso. ¿Para qué? Para que de allá por gravedad sea más fácil y las presiones abastezcan a todos los pisos, ¿no? Ya. Y en este caso, los tanques los vamos a ver en el sistema de abastecimiento de agua potable como un solo tanque que va a ser el depósito que va a captar el agua desde la planta de tratamiento o desde la toma de agua para poder abastecer a la comunidad o a la población del proyecto. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar viendo la definición. Volvemos a ver
lo que es la definición, y dice un tanque de almacenamiento son depósitos que se construyen en el sistema de abasto para garantizar un mejor servicio, y principalmente los propósitos que tiene un tanque de almacenamiento son los siguientes: almacenar determinada cantidad de agua durante un periodo de baja demanda para utilizarla en horas de alta demanda, ¿no? Comúnmente un tanque de agua se llena en la noche y al otro día se utiliza, ¿no? Mantener almacenada cierta cantidad de agua para situaciones de emergencia y mantener las presiones adecuadas en la red, ¿ya? Esos son los principales eh, objetivos que tiene la construcción de un tanque de almacenamiento. ¿Cuál es la capacidad del sistema de almacenamiento o la capacidad de un tanque de agua? ¿Ya? La capacidad de un tanque o de un conjunto de tanques, si fuéramos a utilizar más de uno, será igual al volumen que resulte mayor, ¿ya?, de los tres siguientes volúmenes. O sea, la normativa nos dice, si su sistema de agua potable va a tener el elemento tanque de almacenamiento, usted tiene que hacer las siguientes consideraciones. Tiene que estimar el volumen de regulación, el volumen contra incendio y el volumen de reserva. Estos tres volúmenes que ya vamos a definir ahorita, ya estos tres volúmenes yo determino, y el mayor de los tres yo selecciono para mi volumen de tanque, ya eso nos dice la norma. Ahora vamos a definir qué es el volumen de regulación, qué es el volumen de reserva y qué es el volumen contra incendio, ya. Hay un mosquito que me tiene, perdón. Volumen de regulación. El volumen de regulación ya es el volumen capaz de compensar las variaciones entre el gasto con el que la fuente alimenta el servicio y el gasto de consumo a cada instante. Ya es decir, lo que yo extraigo de mi fuente con lo que yo doto o la gente consume. Estos volúmenes comúnmente se los puede calcular en el caso de que ya haya datos, ¿no? Donde ya sea un sistema de agua potable que ya está en servicio y que se vienen sacando o registrando los volúmenes que entrega que entrega el sistema versus lo que se consume, ¿no? Entonces, ahí podemos determinar estas curvas. Sin embargo, para proyectos nuevos, urbanizaciones nuevas y el tipo de diseño que nos interesa ahora, no podemos sacarlo. ¿Por qué? Porque no vamos a tener estos datos, ¿ya? Sin embargo, por experiencia, la normativa dice, este volumen de regulación es común que se encuentre en estos rangos, de un 15 a 30% del volumen máximo diario para sistemas por gravedad, ¿ya? Y de un 15 a un 25% del volumen máximo diario en sistemas para bombeo. Si podemos estimar con los diagramas de caudales acumulados, ¿ya? Cuando se tienen datos, lo podemos estimar. Si no, podemos estimar directamente con la formulita, ¿ya? Cuando hagamos ejemplo, vamos a ver. Ya en la formulita, si ustedes se fijan, igual, de simple reemplazo, volumen de regulación del 15 al 30% del volumen máximo diario viene dado en metro cúbico, ¿sí? ¿Y cómo determinamos el volumen máximo diario? El volumen máximo diario es simplemente el caudal máximo diario por tiempo. ¿Se acuerdan que hasta el tema 5 ya conocemos, ¿no? Ya aprendimos a estimar los caudales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que sacamos el caudal máximo diario? ¿Cuál era el caudal máximo diario? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Me define? Vamos, eso lo vimos en la clase presencial. ¿Cuándo ha sido? Viernes.
No, no era el promedio era el caudal medio. El caudal medio es el promedio de caudal que tenemos en un periodo observado. Y el caudal máximo diario era el caudal máximo en un periodo de un año observado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y el horario era el máximo en una hora en un periodo de 24 horas, ¿sí? Esa era la definición. Y lo sacábamos, ¿se acuerdan? Era el famoso K1 por el caudal medio diario, ¿sí? Y ese caudal medio diario era simplemente la dotación futura por la población futura. Entonces, ya nosotros, con los datos que teníamos, hemos obtenido este caudal, ¿ya? Entonces, para estimar este volumen, simplemente estimamos con la fórmula que nos dice la normativa, que nos dice el volumen de regulación. Fíjense que aquí no es mucha la diferencia, 25 a 30%, perdón, de 15 a 25 aquí, y de aquí de 15 a 30. No es mucha la diferencia entre un sistema por bombeo y un sistema por gravedad. Entonces, en función al sistema que yo elija, ya vamos a estimar este volumen de regulación, ya, y nos dice de 15 a 30 por 15, 23. El volumen máximo diario es simplemente el caudal máximo diario por tiempo. Ya el tiempo que yo estimo aquí es un día, 24 horas. Ya, porque aquí las van en el Recording in progress. Tenemos que estimar el volumen contra incendio. Este es el volumen determinado para garantizar un abastecimiento de agua en caso de que vaya a haber un incendio, con nuestro sistema le toca incendio, ¿ya? Para la determinación de este volumen se considera el volumen contra incendio por un día estimado. Efectivamente, este tiempo estimado es un promedio de 2 a 4 horas, ¿ya? Pero lo común es estimar que en un plazo de 2 horas se puede ver el volumen de reserva. El volumen de reserva, esta consideración prevé que el agua podamos utilizar en un periodo de reparación del sistema, ya sea de conducción o de tratamiento, o en el caso de falla del sistema de bombeo. La norma recomienda utilizar un periodo de 4 horas del consumo máximo diario, ¿ya? Esto quiere decir que nosotros, si ocurre alguna avería, alguna falla antes del tanque de almacenamiento, el tanque deberá tener la cantidad de agua suficiente como para abastecer el sistema en un periodo de 4 horas, ¿ya? Porque se estima que en ese lapso de 4 horas van a poder arreglar la avería, la bomba, lo que corresponda o lo que se haya dañado en el trayecto fuente, tanque de almacenamiento, ¿sí?
Entonces, esas tres consideraciones hay que tenerlas y el volumen que yo estime sea mayor entre estos tres, el volumen de regulación, el volumen de contraincendio y el volumen de reserva, ¿no? El que yo estime que sea mayor, ese va a ser mi volumen. ¿Por qué? Porque se viene a garantizar los tres volúmenes, si se dan cuenta. Ya, volumen de regulación es simplemente el volumen que entre gasto y extracción hay la variación en un periodo de un día. El volumen de contraincendio es el que se estime en un tiempo de 2 horas vaya a paliar un incendio que haya en la zona. Y el volumen de reserva, el que se cree que en un lapso de 4 horas, si sucede alguna avería, rotura o algún daño, el tanque sea capaz de dotar mientras se arregla el problema, ¿ya? Entonces, estimando esos tres volúmenes, el volumen que me resulte mayor es el que va a definir mi tanque, ¿ya? Ese va a ser el volumen de mi tanque de almacenamiento. ¿Por qué? Porque con ese yo garantizo, ¿no? Regular los volúmenes del sistema, y si hubiese incendio también lo garantizo, y el del reserva también. Entonces, no es necesario, he visto yo en muchos proyectos, cuando evaluaba yo proyectos que sumaban, ¿no? Y ese es un error grave, porque si sumas, o sea, si en uno me sale 10, 12 y en el otro 8, o sea, estoy sumando los tres y no, yo tengo que seleccionar en el ejemplo de 12. ¿Por qué? Porque el de 12 me va a garantizar que cubro cualquiera de las tres eventualidades, no sumar, ¿ya? Porque en la suma se me va un supertanque y eso incluye una mayor inversión, ¿no? Después, nosotros, una vez estimemos y conozcamos el volumen que tenemos que tener dentro de nuestro sistema, ya vamos a ver la mejor ubicación. La norma recomienda ya que los tanques de almacenamiento se deben ubicar lo más cerca posible a la red de distribución y lo más cerca posible, sobre todo, al, ya sea a la fuente de agua o a la planta de tratamiento. ¿Por qué? Porque de ahí elevarla o llevarla hasta el tanque tiene un costo, hay que considerar las presiones, la topografía, ya para darle las mejores condiciones, ¿no? Y no sea lo más factible económicamente y en función al trazo y material que se vaya a utilizar. De preferencia, dice, los tanques elevados conviene situarlos en zonas opuestas al punto de alimentación de la red, consiguiéndose de ese modo una mejor distribución de presiones. ¿Ya? Vamos a ver los tipos de tanques. Los tanques comúnmente los clasifican en dos. La bibliografía los clasifica en dos, aunque en otras bibliografías podemos hallar que lo apertura en más opciones, ¿ya? Pero principalmente se clasifican en tanques superficiales y tanques elevados, ¿ya? El tanque superficial son los que se apoyan sobre un terreno directamente o semienterrado, ¿no? Donde hay una parte del tanque que está semienterrada en la superficie del terreno. Este tipo de tanque se recomienda construirlo cuando la topografía del terreno lo permite, asegurando las presiones adecuadas en los puntos de la red. Cuando los requisitos de capacidad son grandes, en el diseño de los tanques superficiales se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Antes de ver las recomendaciones, ya vamos, el tanque superficial comúnmente se
se lo ejecuta en lugares donde la topografía te permite y donde puedes apoyarlo. Hay una loma o algún terreno en altura donde permita apoyarlo, ¿ya? Y de ahí bajar el agua, ¿sí? Aquí nos ahorramos el tema de hacer la superestructura, pero eso es solo en lugares donde la topografía lo permite, donde hay esas alturas, ¿ya? Comúnmente en la zona de Santa Cruz no sucede pues eso, ¿no? Porque la mayoría de nuestros terrenos son planos, pero si hubiese la forma, podemos ganar esa altura, ¿ya? Esos son los tanques superficiales y los tanques elevados pues son los que hay que hacer una estructura de 10, 12, 15 metros para elevar el tanque, ¿ya? Y permitir, porque una de los objetivos principales del tanque es permitir la distribución de presiones en toda la red, ¿no? Al elevarlo el tanque, garantizamos que el agua va, va a llegar con todo, con la presión suficiente a los puntos más alejados de la red, ¿no? Ese es uno de los principales objetivos de los tanques, ¿ya? En ambos casos se recomienda, ya sean tanques superficiales o tanques elevados, se recomiendan las colocaciones de bypass, ¿ya? Que permiten que el tanque del servicio, ya por una tubería, esa tubería bypass que permita, son prácticamente dos tuberías, ¿no? Que hacen como una Y. Una es para limpieza y la otra es para dotar al sistema o a las redes. Tuberías de rebose, ya la tubería de rebose es simplemente la tubería, cuando ya llenas el tanque, lo vamos a ver en gráfico ahorita, ¿ya? Cuando ya llenas el tanque y el agua que está en demasía, la puedas drenar y no se comprometa la estructura del tanque, ¿no? Y también hay otro tipo de tuberías de entrada, salida, bypass, desagüe. La tubería de entrada es la que alimenta el tanque, ¿no? La tubería de salida, la que permite que el agua llegue o vaya a la red de distribución o a la tubería conductora. Y la tubería de desagüe es la de limpieza. Después, las recomendaciones siempre son que los tanques sean lo más herméticos posible, que tengan acceso para limpieza, se deben considerar escaleras de acceso, cámara de válvula, ¿ya? Para poder tener el control de llenado y vaciado, que tenga ventilación y que tenga abertura de acceso para poder ingresar y hacer limpieza, pues, ¿no? Los tanques superficiales pueden ser de hormigón, de mampostería, de acero, de fibrocemento, de plástico. Tanques elevados deberán tenerse en cuenta para su construcción los siguientes aspectos. Que el nivel mínimo del agua en el tanque sea suficiente para conseguir las presiones adecuadas en la red, que las tuberías de rebose y desagüe sean interconectadas en un nivel accesible, que se instalen válvulas. Similar, prácticamente el funcionamiento es el mismo. La diferencia es que el uno está asentado sobre la superficie directamente y un elevado tiene una estructura o una superestructura que eleva, que lo eleva en altura, ¿no? Pero después prácticamente las consideraciones son las mismas, ¿ya? Y ahorita las vamos a ver en un gráfico para que nos ubiquemos mejor. Igual las recomendaciones, ¿no? Deben incluirse ventilación, aberturas de acceso, escalera, cámara de válvulas, señalización. Estos tanques podrán construirse de acero, de hormigón armado, hormigón pretensado, fibra de vidrio. Ya, en los tanques de regulación
se colocarán dispositivos que permitan controlar el máximo nivel de agua. Esta creo que es la diferencia, pero igual en ambos pueden tener las mismas consideraciones. Ya, esa era la clasificación por el tipo de ubicación o el tipo de estructura. Luego se puede considerar el tipo de alimentación, ¿ya? Con el tipo de alimentación se refiere a cómo le va, a cómo le va a llegar el agua, ¿no? Y a cómo va a repartir. El tanque aquí lo clasifica en dos, en tanque de cabecera o de regulación y en tanque de compensación o de cola. ¿A qué le llamamos tanque de cabecera o regulación? Ya cuando el tanque se alimenta directamente de la fuente o de la planta de tratamiento mediante gravedad o bombeo. O sea, acá yo tendría mi fuente o mi pozo o mi planta de tratamiento, ya, y directamente alimentamos a nuestro tanque, y de aquí yo alimento mi redistribución. Y los tanques de cola o de compensación son los que se ubican al final de la red, ¿ya? Y esto se utilizan o están alejados, si quieren, de la captación o de la planta de tratamiento. ¿Por qué? Porque esto es simplemente para llenarlo y compensar las presiones en los puntos más alejados. En cambio, en este está más cerca de la fuente o de la planta porque directamente alimenta la red, ¿ya? Esa es la diferencia entre los dos tipos de tanque. Ya, y considerando el tipo de material, que en algunos libros lo clasifica también considerando el tipo de material, los materiales pueden ser de hormigón ciclópeo, hormigón armado, ferrocemento, metálico, plástico, ladrillo, ¿ya? Plástico se sigue utilizando para poblaciones bien chicas, ¿no? O para, no sé, pues granjas, lechería, quintas, ¿no? Donde no se necesita una mayor inversión. Metálico se utiliza todavía en comunidades pequeñas, ya que no necesitan mucha altura. Comúnmente estos son los tanques esos metálicos tipo botella, ya, donde no se necesita mucha presión, pero aquí el tema del mantenimiento es un poco más delicado, ¿no? El tema del mantenimiento, el costo de pinturas, pues son pinturas especiales, ¿no? Porque si no se le hace mantenimiento, el metal pues desprende, ¿no? Sus partículas y puede contaminar el agua. Ya de ferrocemento se utiliza mucho también porque sale un poco más económico, pero no se aconsejan volúmenes muy grandes en este tipo de material. Ya hormigón ciclópeo se utiliza un poco más en el interior de la zona, como les decía, empezando por topografía, ¿no? Comúnmente nosotros tenemos que elevar 12, 15, 18 metros, hacer estructuras de elevación, ¿ya? Y lo más práctico, tanto para construir y relativamente económico para hacerlo, es hacerlo de hormigón armado, ¿no? Esos son los que más se ven acá. Ahora, ¿qué más me dice la normativa? Nos recomienda un tiempo de vaciado de tanque, ¿ya? El tiempo de vaciado dice la normativa que se debe considerar de 2 a 4 horas y nos da una fórmula o una expresión, ¿ya? Con esta formulita prácticamente nosotros estimamos, ya conociendo el volumen y estableciendo un tiempo de vaciado, nosotros podemos determinar las áreas o la superficie del tanque, según la forma que nosotros adoptemos, ¿ya? Básicamente, nosotros lo primero que tenemos que hacer es, tenemos un
volumen en metros cúbicos, ¿no? 10, 12, 20, 50 metros cúbicos. Ya tenemos ese dato en función al caudal máximo diario, ¿no? Ya una vez tengamos ese dato, nosotros vamos a obedecer lo que dice la norma. La norma dice que el tiempo de vaciado no deberá exceder a 2 a 4 horas. ¿Por qué? Porque este tiempo es el que consideran que un tanque por cualquier emergencia se deba vaciar en este lapso de tiempo. ¿Ya? Con esta expresión, ya nosotros definiendo el lapso de tiempo, si voy a necesitar 2, 3 o 4 horas, ya más el volumen que yo tengo, ya, si ustedes se fijan, tiempo de vaciado, ya es dato conocido, ya voy a estimar una superficie del tanque asumiendo una carga al desagüe, que lo vamos a ver ahorita en gráfico, ya, y voy a estimar una superficie. Con esa superficie yo voy a estimar mis dimensiones de mi tanque, ¿ya? Con esos dos datos, a mí me permite conocer o estimar las dimensiones dependiendo del diseño eficiente que yo pueda proponer. Se va a cortar porque estamos con la cuenta mía. Ya, y vamos a volver a entrar para terminar, por favor. Recording. Recording in progress.
Ya, digamos, estamos en la norma que sea de 2 a 4 horas. Ya nos establece una expresión o una fórmula, ya donde simplemente nosotros lo que hacemos es estimar con el volumen que hemos definido, ¿no? En función al volumen ese que ya definimos, que sea mayor entre los 3 volúmenes de reserva, de regulación y contra incendio, y el tiempo que yo seleccione de 2 a 4 horas, ya voy a estimar una superficie, y con esa superficie del tanque voy a ir analizando una altura y un ancho, hasta cumplir con mi volumen de agua que requiero, ya, y cumpliendo lo que dice la norma. Yo defino el diseño de mi tanque, no hay, la normativa dice no hay restricciones, ya usted prácticamente hágalo como quiera, si quiere circular, si quiere cuadrado, si quiere rectangular, si quiere tipo hongo, ¿no? No lo dice específicamente, lo dice, no hay restricciones, ¿ya? Para la forma y el modelo. Lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir con lo que dice la norma, ya, del tiempo de vaciado, y la forma nosotros que nosotros asumamos deberá ser la más adecuada técnicamente, tanto para la construcción en el lugar, materiales que sean materiales de la zona, para la ubicación. Ya, o sea, nosotros definimos un periodo de solución para ese proyecto, ¿ya? Hay muchos circulares también. Supongo que ese modelo lo empezó a hacer Sahuapac porque son volúmenes grandes, ¿no? Y se justificaba la construcción del agua, ¿no? En este tienen que tener ya nosotros, ingenieros civiles, las consideraciones de topografía, de dónde se lo va a emplazar, del material que se tenga, de la mano de obra local, del tipo de suelo, ¿no? La tensión del suelo que tengamos, porque en función a eso ya la estructura va a tener el tipo de fundación, el tipo de carga, ¿no? Hay que considerar los empujes en la fundación y los empujes del terreno, hay que considerar el peso propio de la superestructura, ¿no? Y el peso del volumen del agua, hay que considerar en vacío, en lleno, todas las consideraciones, ¿no? Que se hacen para el cálculo de una estructura, ¿sí? Entonces nosotros, la norma no tiene restricción en ese aspecto, simplemente te recomienda todas las consideraciones que debes de tener como diseñista para seleccionar o para elegir el modelo de un tanque de almacenamiento, ¿ya? Dentro de las diapositivas o dentro del libro, ya, en el punto 6, accesorios complementarios, las tuberías dentarias de rebozo, ventilación, medidor de caudal, otros accesorios. Ya está como para que ustedes puedan leer y aprender cada uno de los conceptos. Yo se los voy a mostrar acá para que les quede un poco más, un dibujito se entiende mejor. ¿Ya? Este es el ejemplo típico de un tanque de almacenamiento elevado, ¿ya? Fíjense, dice, o la recomendación está, deberá tener
una tubería de ingreso o de llegada, ¿ya? Aquí tenemos, fíjense, esta es la tubería de ingreso o de llegada. ¿Qué quiere decir esta tubería? ¿O qué significa? Acá yo tengo mi pozo de agua o tengo mi planta de tratamiento o mi fuente de agua, ¿ya? Y lo común es que se bombee, si es elevado, para poder llenar el tanque, si no, no sube el agua, ¿no? Entonces tenemos que elevarla y esto se lo hace a través de una tubería de entrada o de llegada, ¿ya? De entrada o de llegada. Se debe considerar, ¿ya? Se debe considerar que yo voy a tener un borde libre o un bordo libre para que se oxigene el agua. No puedo llenar yo mi tanque. Sí o sí la norma dice entre mi nivel de agua que yo consumo mi tanque y mi tapa de tanque, mínimo voy a dejar 20 centímetros, ¿ya? 20 centímetros. Entonces esa es una de las consideraciones que debo tener cuando yo haga ya mi estimación de ancho y alto de mi tanque, ¿ya? 20 centímetros me dice entre el nivel de agua y la tapa del tanque. Debo considerar el diseño de una tubería de rebose o tubería de excedente. Ya esta tubería, una vez yo establezca mi nivel de agua, se llena un poco más de ese nivel y ya el agua botar. ¿Para qué? Para que yo respete mis 20 centímetros y no comprometa la estructura. Porque si yo no coloco esta tubería, voy a dejar que se llene esto, comprometiendo a la estructura o a que rebalse o a que vuele esta tapa y rebalse ya y remoje todo el resto, ¿no? Entonces, sí o sí debo considerar mi tubería de rebose, tubería en pie prácticamente a ras de la losa de fondo, ya, esta es la losa de fondo del tanque, y con una pendiente, piensen en una ducha, piensen en una tina, ¿no? Que se coloca la salida del agua, ¿ya? Y esta la unimos con la tubería de rebose para que sea una sola, porque la función prácticamente es la misma. Esta drena el agua cuando queramos vaciar el tanque y limpiarlo, drena el agua, ¿ya? Y esta saca el agua de excedente, ¿no? Entonces, para no gastar en dos tuberías, lo que hacemos es unirla y controlarla a través de llaves de paso. Si yo voy a limpiar el tanque, pues abro mi llave de paso y dejo o permito que el agua salga por la tubería de rebose, ¿ya? Y esta no tiene llave porque automáticamente el agua que está en excedente va a ir drenándose. Y lo recomendable es que acá no salga de esto, pues, ¿no? Al patio o al terreno. Sino que tenga su camarita o de filtración para no ser el... Ya después, ¿cuál es esta es, fíjense, mi tubería de salida o de distribución o la que va a la red o a la conductora, o sea, la que yo saco agua ya para la alimentación del sistema, ¿no?
Y esta se recomienda uno lleva un colador, una balita, ya que tiene un filtro o un colador o una criba, es más común que lo llamen, ya para que si ya no pase y el agua pase lo más limpia y pura posible. Esta tubería de salida o de alimentación ya tiene llave de paso también para que en algún momento yo pueda controlar el paso del agua, ¿sí? Para eso utilizamos las diferentes llaves y válvulas, ¿ya? Esas son las tuberías principales, fíjense. La de entrada, que es la de mi fuente o mi planta de tratamiento o mi pozo de agua, con la que yo llego y lleno el tanque, ¿ya? La de rebose, que es la que bota mis excedencias. La de limpieza, cuando yo quiero lavar mi tanque, la que me permite vaciar el tanque. Y la de salida o la alimentación del sistema ya es donde yo capto el agua y lo llevo o lo conduzco a mi redistribución, ¿sí? Esos son los principales elementos para que funcione un tanque. Ya ahora cada uno deberá tener, ¿no?, sus consideraciones, ¿ya? Deberá tener, y lo vamos a ver, y ya al detalle cuando nos toque hacer la aplicación, el ejercicio de aplicación, ya qué consideraciones se debe tener, porque hay que tener la siguiente, así, a grandes rasgos. Por ejemplo, la pendiente de la losa de fondo debe tener un pendiente mínimo de un 1% para que el agua se dirija fácilmente a la tubería de salida, ¿no? Debemos tener las consideraciones de diámetros mínimos, que la norma lo especifica o lo recomienda. Debemos considerar los 20 centímetros mínimos, puede ser más aquí, más de 20 centímetros, pero no se recomienda porque perderíamos, si yo le coloco aquí 25 centímetros, estaríamos perdiendo prácticamente 5 centímetros en todo el volumen del tanque y eso es un costo, pues, ¿no? En material. También se habla de los elementos que sí o sí debe tener las recomendaciones. La tubería de ventilación, ¿no? Que simplemente una tubería que se le cola ya para que el agua oxigene. Ya se recomienda que aquí en el ingreso sea mallita o malladito esto, cosa que no permita el ingreso de insectos, bichos ni nada por el estilo y vaya a contaminar el agua. Recording in progress. Pueda sacar y la pueda colocar, porque si le hacemos la pita diagonal igual, el peso para ahí. Y como yo le iba a hacer o de hacer al tanque, ¿no? Los tanques se recomiendan que mínimo unas 2 veces al año, 7 los vacíen y los laven con cloro, ¿ya? Ahora hay que cuidar que esta tapa quede hermética, ¿no? Porque si no queda hermética también se entran las víboras,
Recording in progress. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? Ingeniero, lo que era el concepto de bypass, nomás, por favor. Ahí en el tanque, ¿cuál sería? ¿Sería ese de tubería de limpieza? Esto es un bypass, ¿ya? Quiere decir que yo tengo doble paso, ¿no ves? Esto sería un bypass, ¿ya? Porque yo tengo el paso por una sola tubería, pero eso se le llama bypass, un paso de dos, ¿ya? Aquí lo único que hago yo es ahorrarme una tubería, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque esta tubería es la de salida o la de rebose, ¿ya? Y esta es la de limpieza, pero ambas aguas van a salir a un solo lugar, ¿no? Entonces, para no gastar yo en otra tubería, porque si no tendría que hacer una tubería paralela, y estas tuberías de 2, 3, 4 pulgadas, 6 pulgadas, porque comúnmente eso se utiliza fierro galvanizado, es caro, ¿ya? Entonces yo hago este bypass, que es simplemente unir dos tuberías para que hagan un mismo paso, ¿sí? Ese es el famoso bypass, ¿ya? Esto, cuando hagamos el ejercicio, se van a ir dando cuenta ya la función de cada uno. Y cuando hagamos cada uno va a hacer su propio tanque prácticamente. ¿Por qué? Porque como les decía, la normativa dice que no tenemos restricción y que nosotros tenemos que ver la solución más adecuada. Simplemente debemos garantizar el volumen, ¿no? Que ya nosotros lo debemos conocer, el volumen que tenemos que entregar o que tenemos que almacenar y cumplir con el tiempo de vaciado que me dice la norma, ¿no? Una vez nosotros cumplamos con esos dos, entonces el caudal que yo les dé, ustedes, para todos va a coincidir el mismo volumen, ¿ya? Pero si yo selecciono que voy a trabajar con 2 horas, el otro con 2.5 horas, con 3 horas, o con las 4 horas de mi vaciado, ya su base y altura va a ser diferente. O sea, cada uno va a tener una propuesta diferente y seguramente alguno va a querer que sea cuadrado, alguno va a querer que sea rectangular, ¿no? Hay que ver, ¿no? Las dimensiones, porque si lo quiero cuadrado, si lo quiero rectangular, si lo quiero circular, ¿no? Entonces cada uno va a presentar una alternativa de solución diferente. ¿Cuántos alumnos son? 48, 48 tanques van a salir, ¿ya? Y ahí vamos a analizar y vamos a ver los diámetros, porque el tiempo de vaciado, cuando ustedes reemplacen en esta expresión, se van a dar cuenta, ¿no? De qué depende el tiempo de vaciado o en función a qué está. Este famoso área del dispositivo, el desagüe, ¿ya? Está referido a esta tubería. ¿Cuál es el área de una tubería? Dependiendo, una pulgada por pulgada.
Claro, o sea, pi cuadrado sobre 4, ¿no ves? Y yo ese diámetro, si tengo 1 pulgada, si tengo 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, esa va a ser mi área. Entonces se van a dar cuenta que cuando reemplacen este tiempo de vaciado, va a estar en función al diámetro que yo le asigne a mi tubería de desagüe, ¿sí? Si yo quiero que vacíe más rápido, pues mi diámetro va a tener que ser más grande, ¿no ves? ¿Sí? Ya. ¿Tienen alguna otra consulta? Bueno. Ya, entonces, en resumen, acá en el subtítulo 6.7 dice la metodología para el diseño de tanques de almacenamiento. ¿Qué datos necesitamos? Lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cuál es el tipo de alimentación del sistema? ¿A qué nos referimos con el tipo de alimentación? Si es por gravedad o por bombeo. Exactamente, ¿no? Si es por gravedad o si es por bombeo. ¿Por qué? Porque me dice que el volumen de regulación viene estimado con un porcentaje si es por gravedad y otro si es por bombeo, ¿sí? ¿Cuándo un sistema es por gravedad? ¿Lo hemos visto? ¿No lo hemos visto? ¿Alguien se lo imagina? Dependiendo de las condiciones del terreno. Sí. Ya. Cuando yo saco agua de mi fuente, ya, y llego al tanque de almacenamiento sin equipo de bombeo y directamente se hace por topografía o por emplazamiento, por diferencia de altura, como quieran llamarlo, ese es un sistema alimentado por gravedad, ya que yo doto de agua o llego con mi agua a mi tanque de almacenamiento sin que intervenga un equipo de bombeo, ¿sí? Hasta ahí es un sistema por gravedad. Entonces, cuando yo capto y entrego mi agua sin necesitar ayuda de una bomba, ese es un sistema de agua por gravedad, ¿ya? Sería lo más conveniente utilizar este tipo de sistemas porque no necesitamos energía y si tenemos energía no necesitamos gastar en equipo de bombeo, en mantener un equipo de bombeo, porque tengan en cuenta que hay comunidades donde no se tiene todavía energía eléctrica y comúnmente los equipos de bombeo se tienen que comprar o invertir en generadores. El generador incluso todavía hay los a diésel, ¿no? Entonces hay que hacer otro tipo de tratamiento, ¿ya? Y se está usando mucho ahorita los sistemas fotovoltaicos, pero no en todas las zonas da, ¿no? No en todas las zonas da o es apta por el tema de la radiación solar. Y la gente es renuente a utilizar tecnologías nuevas. Eso también influye, ¿no? Aunque no es tan nuevo, pero como no estamos acostumbrados a aplicarlo, para mucha gente es desconocido y hasta desconfían, ¿no? Entonces, lo ideal sería hacer sistemas por gravedad. Lamentablemente, nuestra topografía en Santa Cruz no lo permite, ¿no? Hay lugares que sí, ¿no? Lo cerca, los que están ya un poco más altos, ¿no? Los cerca a los valles, ¿no? Los que están cerca de Cochabamba por la antigua carretera. En las zonas más cercanas a valles ya
ya hay condiciones de evitar el tema de bombeo, ¿no? Pero en el resto de la población de Santa Cruz es casi inevitable el tema de los sistemas de bombeo. Ya, entonces, una vez que sepamos el tipo de alimentación de nuestro sistema, ya tenemos dentro de los caudales de diseño, ya hemos estimado el caudal máximo diario, ya tenemos como dato y estimamos el caudal contra incendio, ¿ya? Con esos 3 elementos, los pasos que debemos seguir es calcular el volumen de regulación, calcular el volumen contra incendio, calcular el volumen de reserva. El que nos resulte mayor de estos 3 nos va a definir nuestro volumen de tanque, ¿sí? El volumen de tanque de almacenamiento será igual al volumen que resulte mayor de los calculados anteriormente, ¿sí? Después, hasta ahí estamos bien, así que estamos perfectos, ¿sí? Es facilito. De hecho, si nos da, vamos a hacer hasta aquí, ¿ya? Y luego vamos a estimar ya las dimensiones de nuestro tanque. Para ello, nosotros debemos utilizar la formulita, ¿sí?, del tiempo de vaciado. Pero tenemos que hacer un par de iteraciones antes. ¿Ya? Tenemos que suponer una altura útil del tanque, ya calcular una superficie con esa altura útil, ya estimar un largo L y un ancho A, que eso lo estimamos nosotros lo tenemos que analizar, ya puro suposiciones si quieren, en función a que tenemos un borde libre de 20 a 30 centímetros, la norma me dice mínimo 20, ¿no? Suponemos un valor de altura libre desde el fondo del tanque hasta la tubería de salida. Con esos 3 datos, nosotros vamos a estimar el ancho y largo de nuestro tanque, ¿ya? Hasta obtener una altura total y luego verificamos que nuestro alto y ancho de nuestro tanque ya estemos en el tiempo de vaciado que dice la norma, que es de 2 a 4 horas. Les recomiendo que para la próxima clase esta formulita ya la tengamos en un Excel, ya, y con ellos las formulitas que están dentro, para que sea fácil ya comprobar si utilizamos una tubería de 2 pulgadas, una de 3, una de 4, o juguemos con las alturas y veamos un diseño relativamente razonable, ¿no? Pues yo puedo decir, mi tanque, por hacer un volumen o por cumplir con el volumen, yo puedo decir mi tanque va a ser de 4 metros de largo por 0,50 de ancho, o de altura, perdón. Y no, ahí vamos a ver que queda hasta deforme el tanque. Entonces tenemos que ver que las relaciones del mismo sean, que tengan una relación las medidas, ¿ya? De tal manera que sea de fácil ejecución también, ¿no? Entonces, si bien la norma no tiene restricciones en este aspecto, ya nosotros somos los que debemos seleccionar o elegir las alternativas más adecuadas para el diseño de nuestro tanque, ¿sí? Lo vamos a ver con un ejercicio. Como les digo, van a ver 48 tanques, no creo que coincidan en los valores. Y bueno, al final obtenemos estas características y dimensiones del tanque, y van a terminar ustedes haciendo su dibujo, este dibujo, ¿no? Este dibujo.
Ya nosotros tenemos que establecer este ancho, esta altura, obedeciendo a lo que dice la norma, de considerar este borde libre, estos 10 centímetros, ¿ya? Y vamos a cumplir con el volumen mayor de las 3 consideraciones y el tiempo de vaciado, ¿no? Entonces vamos a poder definir cuál es el diámetro de la tubería de limpieza. Vamos a definir los diámetros después. Primero vamos a definir el volumen del tanque y el volumen el diámetro, perdón, o el área de la tubería de limpieza. Ya cuando veamos equipos de bombeo y sistemas de bombeo, vamos a definir los diámetros de las tuberías de entrada y de salida. Y la de rebose está en función a la de salida, ¿no? Ya la normativa me dice no, deberá ser igual y nunca menor a la tubería de salida. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? Tenemos 6 minutos para terminar esta sesión. Quería ver, hagamos el ejercicio y quedemos hasta aquí para que en el otro no nos cueste. Hagamos esta parte, los primeros 3 pasos. Hagamos un ejercicio. ¿Ya? Voy a ver si tengo un ejercicio aquí a mano, porque no estaba. Pensé que iban a hacer más preguntas y no estaba previsto, pero lo vamos a hacer. No tengo algo parecido. Ya. Ya. Hagamos anótense el enunciado. Para la comunidad de Villa Victoria, tengo un caudal máximo diario de 32.618 litros por día. 32.618 litros por día. El sistema es por bombeo. Calcular el volumen del tanque. Calcular el volumen del tanque. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ya está bien. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Calculo el volumen de regulación, luego calculo el volumen contra incendio y luego calculo el volumen de reserva. ¿Ya? El enunciado me dice que es un sistema de bombeo. Entonces, vamos a estimar para el ejemplo que el volumen de regulación va a ser el 25%, yéndome al valor máximo, del volumen máximo diario. ¿Ya? A ver, reemplacemos.
Primero saco el volumen máximo diario, ¿sí? Ya. Me dicen que el volumen de regulación es del 15 al 25% del volumen máximo diario para un sistema de bombeo. En mi ejemplo, el sistema es de bombeo, entonces voy a estimar que es el 25% del volumen máximo diario. ¿Cómo saco mi volumen máximo diario? Dice que es caudal máximo diario por tiempo, y el tiempo que se estima es un día o 24 horas, ¿sí? Reemplacemos entonces, tenemos el caudal máximo diario que me dice es 32.618 litros por día. A ver, reemplacemos, ¿cuánto me da el volumen? Si yo conozco que el caudal máximo diario es 32.618 litros por día. Lo sacamos. ¿Cuánto les da? Se va a cortar. Vamos a volver a entrar y vamos a terminar de hacer estos tres estimados para definir el volumen, ¿ya? Vamos a quedar con eso. Definamos el volumen del tanque para terminar hoy y ya la próxima clase continuamos. Recording stop. ¿Cómo les fue? ¿Cuánto les da?
por... A ver. Hacemos el volumen de regulación con 25%, ¿ya? Para el ejemplo. Me dice el volumen de regulación va a ser ese 25% por el volumen máximo diario. Yo sé que el volumen máximo diario es el caudal máximo diario por un tiempo de un día. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? En el ejemplo, o en el enunciado del ejemplo, me dice mi caudal máximo diario es de 32.618 litros por día. ¿Sí? Ya, si yo reemplazo en la fórmula del volumen, me dice, multiplico simplemente el caudal por el tiempo, los 32.618 litros por día, por un día, para no chiparse. ¿Sí? Este es el volumen del caudal máximo diario y este, un día, es el tiempo. ¿Sí? Se me va día con día y me quedan, ¿qué le queda? Litros nomás. Litros Queda lo ya. mismo si solo litros. Ya. Entonces voy a tener que mi volumen máximo diario va a ser esto. Lo mismo, ¿no ve? Pero es por lo que están dadas por lo que está dada la fórmula. Sin embargo, ¿qué me dice el volumen? ¿En qué unidades está el volumen? Litros. No. Metro cúbico. Ya, entonces yo estos litros para convertirlo a metros cúbicos, ¿qué tengo que hacer? Llevarlo, pues, estos litros a metros cúbicos, ¿no? ¿Cuál es la equivalencia de un metro cúbico? ¿O cuántos litros tiene un metro cúbico? Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver, alguien me dice. Dividirlo entre Dividir esta cantidad de litros en 1000 y eso ya va a estar en unidad de metros cúbicos. ¿Cuánto me da entonces? 32 metros cúbicos. 32,618 metros cúbicos. Sí, exactamente. ¿No? No van a confundir aquí el punto y la coma, ¿ya? O lo haremos al revés. ¿No? ¿Para no confundir? Ay, es que mi máquina está con punto. Con coma. Está bien así. ¿Está bien así? ¿Se entiende? Sí. Ya. Vamos a poner así. 32.618, así para que nos demos cuenta, ¿ya? Después, y sería así, ¿no? Y acá ya estaría con coma, ¿no? Entonces, ya tenemos este valor. Venimos y reemplazamos a esta fórmula, ¿no ves? Nos dice... Aquí extraño la pizarra. Vamos a elegir 25%. ¿Por qué? Porque el ejemplo me dice que es un sistema por gravedad. Yo selecciono que sea el 25% yéndome al volumen más seguro. ¿Sí? ¿Cuánto les da eso?
¿Cuánto les da el 25%? ¿Cuánto? 8,1545. Ya, 8,15 metros cúbicos, ¿no? Entonces, ya yo obtuve mi primer dato, el volumen de regulación, ¿sí? Me dice que para ese caudal medio diario de esa población, yo voy a necesitar un volumen de 8,15 metros cúbicos. Hasta aquí mi tanque debería ser de 8,15 metros cúbicos, pero la norma me dice debe tener 3 consideraciones. Una es el volumen de regulación, 2, el volumen de reserva y 3, el volumen contra incendio, ¿sí? Entonces ya tengo la primera estimación. Vamos a hacer la segunda. ¿Qué nos dice? Volumen de regulación, el volumen contra incendio. Ya, saquemos el volumen contra incendio. Igual fíjense que la fórmula me dice en metro cúbico y vamos a estimar un tiempo de 2 horas. Ya, vamos a copiar la fórmula. Venimos acá. Ya. Caudal contra incendio. ¿Qué más nos dice? Yo tengo la fórmula. Aquí necesitamos un dato más, ¿no? ¿Se dan cuenta? El caudal contra incendio. Sí, 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 siempre va a ser, porque es el tiempo en que se estima que se palie el incendio, que se lo combate. ¿Ya? El caudal de incendio, me dice la normativa, voy a considerar 10 litros por segundo si las poblaciones tienen una densidad menor a 100 habitantes por hectárea. Ya, me dice, va a considerar 16 si son mayores y 32 ya si son poblaciones mucho más grandes. No me sé de memoria los parámetros, pero sí estoy segura que es 10 litros por segundo para poblaciones menores a 100 habitantes por hectárea. Ahí es importante la densidad, entonces ese es parte del ejemplo, ¿ya? Vamos a asumir que el caudal es 10 litros por segundo. Voy a ver si lo tengo aquí a mano, lo de la norma para copiárselo, que no está dentro de las diapositivas. Ya, hagamos una cosa. De la otra computadora voy a sacar foto de esa parte que dice la norma y mientras eso ustedes vayan calculando el volumen de reserva, ¿ya? Calculen el volumen de reserva reemplazando, tenemos caudal y el tiempo que recomienda la norma aquí es 4 horas. Saquemos el volumen, ¿ya? Foto de la otra máquina, lo que dice la norma del caudal contra incendio para que podamos estimar.
Ya. Les acabo de pasar una copia fiel de lo que dice el reglamento de la normativa, ya referido al tema de tanque. Ya, antes de explicarles eso, ¿sacaron el volumen de reserva? ¿En serio? Sí, eso sale. Ya, con 4 horas. ¿Seguro? No lo está en litros su caudal, no se olviden. Tiene que ser 32 puntos. ¿Cuánto le sale? 5,44 metros cúbicos. Sí, eso hay que tener en cuenta, fíjense. Está facilito de reemplazar los 32.000 litros, ya, pero tengan en cuenta que esos litros hay que llevarlos a metros cúbicos, ¿no? Entonces da 5,44 metros cúbicos, ¿sí? A ver, compruébenlo. $5.44 es, ¿no ves? Ingeniera, en la imagen hay un 3,6 de coeficiente. Sí, por eso es que estoy utilizando yo lo que dice el texto. Fíjense bien, en la imagen dice 3,6, eso es lo que les quiero explicar. El volumen contra incendio dice 3,6 por el caudal contra incendio en litro por segundo. ¿Sí? En litro por segundo. Y fíjense nosotros en qué unidades lo estamos considerando. El caudal contra incendio en metro cúbico por hora. ¿Ya? Fíjense que los 3 volúmenes los estamos considerando en metros cúbicos y los caudales estamos considerando en metros cúbicos por hora para uniformizar. Ya ese 3,6 que dice la norma es simplemente la conversión, es como el 86.400 que hemos utilizado en los caudales para convertir al litro segundo, ¿sí? Por eso es que estamos obedeciendo a lo que dice el libro. Ya no quiero que se chipen y se confundan. Ya, yo esta parte en las diapositivas se las voy a incluir, ya lo que dice la normativa, que en volúmenes contra incendio se utiliza o se estima para poblaciones menores, una que se acuerdan que en la anterior clase hemos visto, que no se estima volumen contra incendio o caudales contra incendio para poblaciones menores, pero sí debo considerar las densidades, ¿no? Debo considerar las densidades del lugar, y la densidad no es más que la cantidad de personas o habitantes por hectárea, ¿no? Cuando nosotros estimamos el área de cobertura de un sistema de agua, obtenemos la cantidad de hectáreas que tiene la comunidad, ¿ya? Y lo que hacemos simplemente es dividir la población en esa cantidad de hectáreas. Esa es la densidad, ¿ya? Y ahí la norma me dice, ¿ya?, que si tengo ese dato, hasta 100 habitantes por hectárea, debo considerar 10 litros por segundo, ¿ya?
10 litros por segundo. En el caso hipotético de que vamos a considerar el volumen contra incendio, reemplacemos a ver ese 10 litros por segundo por un lapso de 2 horas. Reemplacemos en esta fórmula. Metro cúbico hora. Sí, es en el tiempito de hacer la conversión manual y van a ver de dónde sale. O ya si quieren en la próxima clase presencial cuando nos toque lo hacemos. Ya no quiero confusiones. Fíjense que en el libro está clarito. En el libro les dice así, va a ser, esta es la fórmula y está en metro cúbico. Donde dice el volumen contra incendio está en metro cúbico, el caudal contra incendio está en metro cúbico hora y el tiempo está en 2 horas, como para que ustedes reemplacen directamente en estas unidades, ¿no? Si quieren, primero lo convierten y solo reemplazan. Si quieren, reemplazan en la misma fórmula, si no se chipan. Yo me chipo, prefiero hacerlo afuera, ¿ya? Pero es la misma fórmula, es la misma aplicación, solamente que las unidades cambian. Por ejemplo, ahorita yo les estoy dando ese 10 litros por segundo, porque la norma sí lo establece, me lo establece en litros por segundo. Pero como somos capos en conversiones, simplemente convertimos ese caudal, reemplazamos, ¿sí? Multiplicamos por el tiempo y ya tenemos nuestro volumen contra incendio. ¿Sí o no? Entonces serían 72 metros cúbicos. Hartísimo. ¿72 le sale? Ya, ahora fíjense, yo con mis otros dos volúmenes tengo 815, 544 y 72. O sea, es abismal el volumen que me sale contra incendio, ¿no? Por eso es que para poblaciones menores a 10.000 habitantes no se considera, ya para poblaciones pequeñas. ¿Por qué? Era lo que les decía el otro día, o sea, ¿qué tan probable es que suceda un incendio en la zona? ¿O qué tan probable es que yo haga mi supertanque de 72 cubos y tiene un tiempo de vida útil de 20 años y en esos 20 años nunca lo utilicé, mi tanque? Entonces hice una inversión de abismal, ¿no? O hice un supertanque que nunca voy a ocupar. Entonces nosotros aquí tenemos que definir y discernir, ¿ya? Si es necesaria o es necesario considerar este volumen contra incendio, ¿ya? Y eso va a estar en función, si es una población dispersa, olvídense, ¿no? No es necesario considerar este volumen contra incendio. ¿Por qué? Porque no amerita, no voy a cumplir esos 100, esa densidad de 100 habitantes por hectárea, ¿no? O directamente si es una población menor a 10.000 habitantes, no hay que considerar como lo establece la normativa porque son antieconómicos. Ahora, yo lo puedo estimar y ver la diferencia, ¿no? No voy a hacer un tanque de 70 y pico metros cúbicos, siendo que lo que realmente la gente necesita o voy a asumir 8 metros cúbicos, ¿no? Porque entre el volumen de reserva, que es 544, y el volumen de regulación, ¿cuál es el más grande? De regulación, con 8.15 metros cúbicos, que no necesariamente yo ese volumen lo tengo que hacer exacto, 8 metros cúbicos. Puedo considerar 9, 10, por aspectos constructivos, si quieren, ¿no? ¿Se entiende hasta aquí? Repásenlo, por favor, sobre todo por el tema de unidades, con el ejercicio que les di, o con el enunciado que les di, ya saquen ese factor de conversión si quieren, comprueben ya de que el caudal está en litros por segundo,
Ya aquí vamos a quedar hoy. Vamos a volver a repetir este mismo paso la siguiente clase y ya con el volumen que decidamos o seleccionemos, el mayor que nos ha salido hoy, vamos a hacer ya el diseño del tanque. ¿Ya? Por eso que les recomiendo que tengan a mano su Excel y ya hayan metido su formulita para que aquí no sea fácil analizar, ¿ya? Qué longitud y qué ancho va a tener mi tanque. O sea, vamos a hacer todo este procedimiento. Ahora hemos hecho con ese ejercicio el cálculo de volumen de regulación, el volumen contra incendio, el cálculo de volumen de reserva. Esos 3 primeros pasos hemos hecho ahorita. La próxima clase vamos a hacer ya elegir el volumen del tanque y vamos a empezar a dimensionar suponiendo una superficie y con ello suponiendo un largo y un ancho, ¿ya? Hasta obtener un tanque o el volumen de mi tanque con ancho, largo y alto, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Si no, nos vemos la próxima clase para ya hacer el ejercicio completo. Todas las dudas van a ser para la próxima clase, ¿no? Disculpe, ingeniera, este ejercicio igual lo vamos a hacer en clases presencial. Sí, sí. Vamos a tener que hacerlo en clase presencial porque para que